habían contado hasta hoy, un podcast de Perdidos en Matemática. Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de este particular podcast matemático. Sí, extrañaba muchísimo decir esto, pero bueno, dicen por ahí que lo bueno se hace esperar y aquí estamos nuevamente. Y como me hice esperar y desear demasiado, vamos a recordar un poco de qué va todo esto. A ver, cuando cuento de qué se trata este podcast, hay quienes piensan que quiero hacer algo así como la farándula del espectáculo matemático. Chismes de la vida privada, teorías robadas con escándalo y rivalidades cargadas de envidia, egos y reproche. Sí, no vamos a fingir demencia, Mabel. Esos relatos están porque son buenísimos. Sí, es así, a la gente le cabe el chisme. Pero la verdad es que en el fondo el espíritu y el objetivo va por otro lado. Este podcast es un intento, tal vez ingenuo, tal vez necesario, no sé cuál de los dos pesa más, pero es un intento de acercar la matemática a lo humano. Mi objetivo es correrla de ese pedestal donde solo caben mentes privilegiadas. Porque quienes hacen matemática no son personajes de otro planeta. Son gente como uno, con habilidades para ciertas cosas y para otras no. Sí, gente como vos y como yo. Este episodio es especial y no solo por marcar mi regreso al podcast después de tanto tiempo, sino porque vuelvo con el cierre de una etapa laboral que fue por momentos muy desafiante y la verdad que me causó muchísimo estrés. Soy de esas personas que ante los finales no importa de cuál, ni cómo, ni de qué, pero siempre me gusta tomarme un momento para pensar de, bueno, ¿qué me quiero llevar de esto para el resto de mi vida? O sea, ¿qué quiero sumar y qué quiero que vuelva a suceder? Y en este caso he decidido llevarme el trabajo en equipo y la responsabilidad afectiva laboral. Y esto representado en un montón de momentos. Esas experiencias, que agradezco profundamente, me hicieron pensar en cómo el entorno puede sostener o quebrar a una persona. Y esto, déjame decirte que es agnóstico a profesiones y vínculos. La verdad es que podés ser un genio, podés tener la idea más revolucionaria del siglo, pero si el mundo te da la espalda, si tus colegas se burlan, si tu familia te presiona, si el sistema te agota, esa genialidad puede volverse contra vos. Hoy vamos a hablar de cómo la salud mental de dos grandes matemáticos fue moldeada por las reacciones que despertaron. Uno fue empujado al abismo, al otro lo sostuvieron cuando todo parecía derrumbarse. Y entre ambos nos dejan una reflexión que va mucho más allá de los números. Y es cómo el entorno puede ser el detonante o el refugio. Empecemos con la primera historia, la de George Cantor. Si te gustan las paradojas, Cantor tenés que saber que fue el hombre que puso el infinito bajo el lápiz y el papel. Fue el creador de la teoría de conjuntos y quien demostró que hay múltiples infinitos, unos más grandes que otros. Te explotó la cabeza, ¿no? Porque cuando uno habla de infinito es como infinitamente enorme. Y sin embargo, dentro de esa locura que es un montón, hay de distintos tamaños. Y la verdad es que Cantor lo demostró con elegancia y determinación. Su teoría no solo cambió la forma en la que entendemos los números, sino que abrió nuevas ramas de investigación que aún hoy en día se siguen desarrollando. Pero sus ideas eran tan innovadoras que muchos no solo no lo entendieron, sino que lo atacaron ferozmente. Especialmente Leopold Kronecker, una figura influyente matemática alemana, quien lo humilló públicamente y se opuso sistemáticamente a que Cantor obtuviera cátedras importantes. Lo trató de impostor, de delirante, de hereje intelectual. Y lo que más duele es que muchos le creyeron. Incluso algunos de sus propios colegas evitaron apoyarlo para no ponerse en contra a Kronecker, ya que tenía muchísimo poder en las instituciones académicas. Las puertas se le cerraban, los reconocimientos no llegaban y la presión fue demasiado. A tal punto que Cantor empezó a dudar de sí mismo. Y la verdad es que no me sorprende, porque si la gente a tu alrededor
no solamente en la que no confías, sino también en la que confiaste durante mucho tiempo, te dice que vos estás viendo una realidad distinta a la de ellos, te empezás a preguntar si no estás enloqueciendo. Él pasó por crisis nerviosas, depresiones muy profundas, incluso que llegaron a internaciones. Durante sus últimos años vivía aislado, escribía cartas cada vez más erráticas y murió en un hospital psiquiátrico. Sus teorías, que hoy son pilares de la matemática moderna, en aquel momento fueron despreciadas por el entorno que debería haberlo celebrado. A Cantor no lo mató su teoría. Lo quebró la soledad de tener razón cuando todos te dicen que estás equivocado. Su historia es una advertencia. La genialidad sin apoyo puede volverse una carga insoportable. Pero bueno, no siempre es así. No siempre pasa que el entorno no te banca. Así que pasemos a una historia un poco más feliz. Ahora hablemos del famosísimo John Nash. Si viste Una mente brillante, sabes que su historia también tiene sombra. Si no la viste, te la recomiendo porque es un película. Nash fue un matemático estadounidense que revolucionó la teoría de juegos. El famoso equilibrio de Nash cambió para siempre la economía, la biología, la psicología y hasta la política. Fue un genio precoz, brillante, seguro de sí mismo y convencido de que podía resolver cualquier problema que se le presentara. Pero bueno, no todo en su vida fue color de rosas. Para fines de los años 50, él comenzó a mostrar signos de esquizofrenia paranoide. Veía personas que no estaban ahí. Creía que agencias secretas lo espiaban y llegó a pensar que mensajes secretos estaban codificados en los periódicos. Fue internado en varias oportunidades, diagnosticado, medicado y durante años apartado del mundo académico. Se transformó, a los ojos de muchos, en un caso perdido. Pero por suerte, a diferencia del caso anterior, Nash no estaba solo. Su esposa Alicia fue su sostén emocional, una compañera que nunca permitió que cayera del todo. Algunos colegas también eligieron no soltarle la mano. No era fácil, pero la verdad es que lo esperaban. Y ese gesto hizo la diferencia. Con el tiempo, Nash volvió a caminar los pasillos de Princeton, a dar clases, a conversar con estudiantes. Y en 1994 recibió el Premio Nobel de Economía por un trabajo que había hecho 4 décadas antes. Te juro, se me está poniendo la piel de gallina. Su historia, con todos sus altibajos, es un ejemplo que incluso en los momentos más oscuros, una red humana puede sostener la chispa de un genio. Sí, a mí estas dos historias me conmueve, pienso que se queda chico. Porque la verdad es que son dos historias que nos recuerdan que la mente humana, incluso las más brillantes, es vulnerable. Es vulnerable. Que el trabajo intelectual no está exento de la presión, del rechazo, de las exigencias imposibles. Y también que la salud mental no es un lujo ni una debilidad. Es parte de un camino. Y también es parte de la historia de la ciencia, aunque a veces se la esconda. Y que el entorno es importante, muy importante. Un entorno hostil puede romper a una mente genial. Un entorno que escucha, que acompaña, que da tiempo y espacio, puede ayudarla a sanar y seguir creando. Lo que vivió Cantor es la imagen del burnout académico llevado al extremo. Y lo que vivió Nash fue una red que, aunque tensa, no se rompió. Y esa red hizo que la matemática no perdiera una de las mentes más brillantes. No quise hacer este episodio solo como un homenaje a dos figuras enormes. Lo hice porque estas historias me ayudaron a pensar en mi propio proceso, a valorar lo que quiero llevarme de mi experiencia laboral, y que es el cuidado, la escucha, la posibilidad de equivocarse sin que eso se vuelva un castigo. Y también reconocer el poder de un entorno que no te deja caer, que no se asusta si muestras vulnerabilidad. Si este episodio te resonó, te propongo que lo compartas. Quizás alguien que conoces necesita escucharlo, porque muchas veces creemos que quienes brillan nunca se apagan,
pero hasta las estrellas necesitan combustible. La matemática, como en la vida, está hecha de momentos de claridad y de sombra. Y saber acompañar en la sombra es también una forma de hacer ciencia, de hacer historia. Y si sos madre, padre, o tutor, o profe, o tenés cerca a un niño o una niña que está aprendiendo matemática, o cualquier otra cosa, pensá en estas historias. Porque el entorno y el apoyo son fundamentales para el desarrollo mental. Que la matemática no sea lo tuyo no quiere decir que no puedas ser lo de esa persona. No lo alejes por tus propias heridas. Acompañar también puede ser no proyectar tus miedos y tus frustraciones. Que la matemática te haya resultado difícil o ajena no significa que no pueda ser una fuente de disfrute o descubrimiento para alguien más. La matemática no es patrimonio de unos pocos iluminados. Es una posibilidad más. Y muchas veces lo que define si esa puerta se abre o no es el acompañamiento, la confianza, el permiso de intentar sin miedo. Así que antes que me ponga a llorar, muchas gracias por escuchar. Nos encontramos audiblemente en el próximo episodio de No te lo había contado hasta hoy. Un podcast de Perdidas en Matemática.